y sociedad. Voy a presentar primero al doctor Lucas para darle la palabra. El doctor Lucas Zarnecki es maestro en Derecho y en Relaciones Internacionales por la Universidad Jagiellona de Cracovia y en Gestión Europea por la Universidad de Orleans. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y doctor en Sociología por la Universidad de Estrasburgo en Francia. Es profesor asociado C, tiempo completo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya se cambió, ya no soy más. Soy investigador, colaborador en el PUEA. Sí. Bueno, investigador y colaborador en el Programa Universitario de Estudios de Asia y África, y sus líneas de investigación incluyen pobreza y desigualdades, desarrollo social, políticas públicas de inclusión social, metodología comparativa dentro de conceptos de Estado de Derecho, constitucionalismo y democracia en América Latina y Asia, y entre sus últimas publicaciones destacan las concepciones oficiales de la pobreza a través de las transformaciones económicas y políticas en México y Polonia, con un prólogo de Elena Poniatowska, y también es miembro del SNI nivel C. Y bueno, los trabajos que ha realizado sobre Vietnam son Presidencia de Vietnam en el Foro Económico Asia-Pacífico en la Universidad Nacional de Economía en Hanoi, Vietnam, con el doctor Nguyen Dung Tan como supervisor, y el artículo Olvidados por los Olvidados, Monk en Vietnam y la cuestión mexicana, acerca del método etnográfico de Nguyen Tu Chi. Sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Lucas. Javier, muchas gracias por presentación. Muy buenos días. Es un gran honor, placer estar aquí. Yo soy medio movido, o sea, yo siempre siento, entonces me voy a levantarme, sí, para hacer la presentación más amena, porque eso es para los jóvenes que están participando en estas jornadas, porque voy a comenzar, tengo poco tiempo. Es la presentación sobre las mujeres, ¿sí? En el medio de trabajo de Vietnam, que como ven ustedes que podemos ver en el medio de trabajo, tenemos las mujeres empleadas del tercer sector, y aquí hago algunos títulos de los periódicos. Low Wage Cost Attracts Investors to Vietnam. Pero también tenemos otras mujeres, ¿sí? Son estas mujeres, ¿sí? Por ejemplo, una prenda de Uniqlo, Made in Vietnam, con el salario mínimo bastante bajo, ¿sí? Ya podemos entender por qué Vietnam atrae las empresas, ¿sí? Pero también tenemos las mujeres secretarias, oficinistas, ¿sí? Y finalmente tenemos también las mujeres que son las mujeres más importantes, más ricas de Vietnam, ¿sí? Entre las cuales la mujer vietnamita que se llama Phi Phong Thanh Nguyen, que se encuentra en el nivel 55 de las mujeres más poderosas del mundo, de lista de Forbes 2013. ¿Sí? Acabo de señalar que ninguna mujer mexicana se encuentra en este rubro. ¿Sí? Entonces vemos que tenemos tres tipos, no hay ninguna, porque ya la estaba checando. ¿Sí? Entonces no hay mexicanas. Ahora, ¿cuál es la pregunta de la investigación? ¿Cómo se configuran estos puestos del trabajo en sectores tomando en cuenta la cuestión del género? ¿Sí? Estos tres, entonces voy a hacer finalmente algunas características, datos y método de conclusiones. Yo les quiero decir que esa es aportación meramente científica, o sea, voy a trabajar con base de un buen dato que es General Statistic Office, Oficina Central de la Estadística de Vietnam, que es muy buena. Es con alta transparencia, nos ofrece los datos, y estos datos yo utilicé para analizar los temas. Bueno, ¿cuáles son estos? Bueno, pero antes de esto tenemos un pretest, ¿sí? Es para ustedes, ¿sí? Vamos preguntando si ustedes finalmente responden bien la pregunta. ¿Cuál país tiene la esperanza de vida más alta? ¿Qué ustedes piensan? ¿México o Vietnam? ¿Cuál? No, ¿cuál? ¿México o Vietnam? Bueno, es México tiene, ¿sí? Y ese número es 76 por 75, o sea, la diferencia no es mucha, ¿sí? Tal vez aquí atrás, ¿cuál país tiene la densidad de población más alta? ¿Sí? Claro, es la pregunta fácil, pero ¿cuál? Vietnam. Muy bien, sí, muy bien, Amado. Sí. ¿Cuál país tiene la tasa de alfabetización? Y aquí vemos 64 por 302, ¿sí? ¿Cuál país tiene la tasa de alfabetización más alta entre las mujeres adultas?
México. En este caso México, pero no es diferencia mucha, 92, 91. Casi lo mismo, ¿sí? ¿Y cuál país? Bueno, ¿cuál país tiene la tasa de alfabetización más alta entre los hombres? Bueno, yo voy a contestar, es Vietnam, ¿sí? Y tuvimos 94 por 95. 95 Vietnam, 94 México. La diferencia no es mucha. ¿Cuál país tiene el mayor crecimiento del PIB? Vamos viendo si todos, ¿sí? ¿Alguien ya sabe cuál país? Vietnam. Muy bien, Vietnam. ¿Cuál? 2 versus 6.8, ¿sí? Otro, ¿cuál país tiene la mortalidad infantil más alta? México o Vietnam. ¿Ya? ¿Algo? Vietnam, ¿sí? Vietnam. 17 por 23. Bueno, pero ya saben ustedes que todo esto lo que trabajamos siempre es promedio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos sobre la expectatividad de la vida, y nos decimos que México tiene 76, pero por ejemplo Colima tiene 75. Entonces la expectatividad de la vida de Colima es la misma que el promedio de Vietnam, ¿sí? Y todos los estados, fíjense ustedes, Chiapas 72 contra Vietnam que tiene 75, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en mente los datos y el promedio de los datos, ¿sí? ¿Y cuáles son estas fuentes donde yo trabajo? Yo trabajo con esto, con las oficinas nacionales de General Statistic Office de Vietnam, que son fuentes muy transparentes y muy buenas. Estos puestos altos, las mujeres más ricas. Fíjense ustedes cómo podemos ver. México es con base de INEGI, ¿sí? 2000, 2015, Vietnam 99 y Vietnam 2009. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? Que Vietnam es justo como el profesor Min en conferencia magistral hoy decía. La participación de las mujeres en puestos altos es poquita, 23%, ¿sí? En México, un poquito más, 36%. ¿Qué pasa con las mujeres oficinistas, sí? Aquí es una diferencia entre ambos países. En México tenemos más mujeres oficinistas y en Vietnam más hombres oficinistas. ¿Y qué pasa con empleados tercer sector? ¿Sí? Fíjense ustedes que la mayoría son las mujeres, ¿sí? Y aquí también, bueno, más o menos, ¿sí? Pero entonces uno se hace esta pregunta: ¿cómo se configuran los puestos? 3 altos puestos, tanto en México como en Vietnam, porque hacemos la comparación, ¿sí? Entonces, altos puestos, oficinistas y las mujeres que trabajan en tercer sector. Utilicé 1999 para Vietnam y 2009 sobre todo 2009 para Vietnam. Fíjense usted, la muestra en Vietnam, 14 millones. O sea, en 2009 es una muestra de 14 millones de datos. En México, en 2015, tenemos 11 millones. Bastantes grandes y bastante representativas, ¿sí? Y eso es, bueno, ¿cuál es el modelo? El modelo es lo que elegí en analizar, es lo más importante, es esta cosa que es la probabilidad de ser mujer o hombre en alto puesto, o ser oficinista, o ser la mujer en empleado, ¿sí? que es relacionada y se finalmente relaciona con escolaridad, con edad y con estatus matrimonial. Por eso finalmente nuestra variable de salida, que es logistic, ¿sí? Es cuando uno es mujer, uno siempre va a ser mujer y 0 siempre va a ser hombre, ¿sí? Entonces vamos finalmente viendo los 3 variables independientes. O sea, yo quiero evaluar cómo mujer se desempeña en estos 3 lugares del trabajo, tomando en cuenta escolaridad, si asiste, no, pero si en el pasado y jamás atendió, y edad, con estos 5 grupos, y también estatus matrimonial, si son solteras, casadas, separadas, viudas, ¿sí? Entonces vemos estos momios, ¿sí? Momios que son razones de la probabilidad, pero parcial. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este es Vietnam, altos puestos, para más mujeres de altos puestos, oficinistas y del empleo, ¿sí? Fíjense ustedes ¿qué significa este 3 que es finalmente
estadísticamente significativo, que las mujeres que no tienen la preparación tienen 3 veces mayor probabilidad de ocupar puestos del trabajo. Lo mismo va a pasar en México. O sea, ¿qué quiere decir estos datos preliminares? Que educación no es un factor de la movilidad social, ¿sí? Lo mismo pasa con la edad. Fíjense ustedes, este porcentaje, ¿qué significa? Que las mujeres jóvenes siempre tienen mayor probabilidad, 81%, 76%, 37% en el grupo de 50 a 59. ¿Qué quiere decir? Que cuando mujeres jóvenes tienen mayor probabilidad para participar en puestos más altos, ¿sí? 81%. La mujer que tiene 60, 69 tiene solamente 15% de la participación. Vemos qué pasa con las mujeres oficinistas. Más o menos también, o sea, las mujeres más jóvenes, ¿sí? Esa es la edad. Pero ¿qué pasa con estatus matrimonial? Eso es lo más interesante, ¿sí? Porque fíjense ustedes, el razón momio me dice cuál es la diferencia entre la probabilidad que es en este caso soltera, que tiene 1, y fíjense ustedes, casada solamente 59%, separada 3 veces más y la viuda 7 veces más. O sea, para ocupar altos cargos, eso vamos viendo más adelante, vamos viendo finalmente que estatus matrimonial no te ayuda mucho, ¿sí? Te quita mucho tiempo, ¿sí? Margins, por ejemplo. Fíjense ustedes, eso es después de los momios, aparecen predictive margins. ¿Qué son predictive? ¿Qué son las probabilidades totales? ¿Y cuál es la probabilidad total? Aquí entran hombres y mujeres, ¿sí? Es la diferencia entre momios y margins. Aquí son las hombres. Fíjense ustedes, estos son, ¿se acuerdan? 1 son mujeres, 0 son hombres. Pero aquí te da, ¿cómo se lee estas cosas? Puestos altos o finistas empleadas. Edad, solamente 32% en esta edad primaria que es 29. En este 27, 26. Yo tengo aquí gráfica que eso se ve mejor. Esta la primera, para las mujeres de altos puestos. No, esos son las empleadas servicios, que es ¿cómo leemos estas cosas? Aquí lo que es abajo son las mujeres, arriba hombres, ¿sí? Entonces fíjense ustedes, más de 60% son las mujeres para edad, ¿sí? Esa es edad, en los 5 grupos de 1 a 5. Pero esta gráfica para estatus matrimonial, o sea, el estatus matrimonial también tiene impacto. O sea, las mujeres viudas y solteras se desempeñan mejor como empleadas del servicio. Pero como nuestra ponencia es sobre las mujeres de los puestos más altos, eso es lo más interesante. Fíjense ustedes, esta gráfica empiezo de lo más interesante, o sea, de la gráfica de la estatus matrimonial. Lo 1 son solteros, los 2 casados, aquí son separadas y aquí son viudas. Fíjense ustedes esta probabilidad. Solamente 20% de las casadas tienen puesto más alto. O sea, ser casada no te ayuda en obtener los puestos más altos, ¿sí me explico? Y fíjense ustedes, ¿qué te ayuda? Cuando eres separada o cuando eres finalmente viuda, ¿sí? Porque tienes mucho tiempo para ¿qué? Desempeñarse en las actividades finalmente políticas. ¿Qué pasa con la edad? Fíjense, todo lo que es abajo son las mujeres, todo lo que es arriba son los hombres, ¿sí? Aquí, predictive margins para Vietnam, edad, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Qué pasa? La mujer más exitosa es siempre la mujer que llega entre 20 y 29, después 30, 39. 40, 49 y aquí 50. ¿Qué pasa con los hombres? Al contrario, fíjense ustedes esto. Los hombres, cuando son mayores, tienen mayor puestos altos, ¿sí? Esa es la diferencia entre las mujeres. O sea, aquí fíjense, entre 60, 69 hasta 89%, ¿sí? O sea, de los puestos más altos ocupan
a los hombres, ¿sí? O sea, edad. Y fíjense ustedes, eso es lo más interesante. Bueno, somos investigadores y a veces encuentras en los datos finalmente estas cosas que finalmente te hace finalmente pensar. Educación, así sí tiene educación, aquí no tiene educación. Fíjense ustedes, no se cambia. O sea, la educación no tiene nada tiene que ver con ocupar puestos altos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que uno tiene que ver? Uno puede estudiar, tener grado de, no sé, licenciatura, maestría, doctor de otra universidad, pero tu puesto no se cambia porque hay otros factores. ¿Cuáles pueden ser otros factores? Bueno, los grupos del poder, ciertos finalmente cosas que no necesariamente tiene que ser la educación. Y finalmente, esa es la primera parte. Y la segunda, muy rápidamente, es modelo multinivel logístico ajustado para también México, ¿sí? Entonces, esa es la última gráfica. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Ya tengo 5 minutos. Bueno, ya voy a terminar incluso antes, Javier, ¿sí? Porque ya estoy como... Fíjense, esos son 2 países, porque metimos la variable país. ¿Qué quiere decir variable país? Que en lugar de... en el modelo tenemos los datos de INEGI y los datos de General Statistic Office. ¿Qué quiere decir este porcentaje rojo? Porque eso es lo más importante. Variable a nivel país, eso es varianza explicativa, que son la diferencia que nos explica si existe la diferencia entre los países y no. Y fíjense ustedes, modelo complejo 0.2, que quiere decir 2% de la diferencia. O sea, el modelo para 2 países tiene solamente en 2% se diferencia, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir estas cosas? Y eso es lo más importante finalmente de qué quiero decir. Que nuestros países son muy parecidos. O sea, México, bueno, no es mío, yo no soy mexicano, pero finalmente siento que, bueno, a veces pienso que ya más o menos. Pero bueno, es 2%. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo sobre Vietnam, es lo mismo pasa en México, ¿sí? Y si ustedes finalmente vamos a hacer una presentación sobre México, es lo mismo. La mujer, para obtener los puestos más altos, ser casada no la ayuda, ser joven sí la ayuda y finalmente la educación tampoco te va a ayudar, ¿sí? Entonces, las últimas cosas finalmente que les quiero finalmente, en conclusión, se aprecia que la probabilidad de que la mujer ocupe el alto cargo es bastante reducida para las mujeres. Similitudes grandes con el caso, o sea, esta varianza que estima de las diferencias entre el país es solamente 2%, o sea, los datos de ambos, por un lado tenemos 14 millones, por el otro 11 millones, entonces, y porcentaje de los altos, sí te explican. Y esa es la pregunta que finalmente habría que finalmente siempre hacer, ¿sí? Y la oportunidad de las mujeres de diferente origen étnico, ¿sí? Porque finalmente lo que habíamos platicado sobre las mujeres, que es las mujeres que vienen de la mayoría de la población, hay todavía menor probabilidad para estas mujeres que vienen de origen étnico, ¿sí? Y quiero acabar finalmente esto con Sor Juana Inés de la Cruz de Vietnam, porque yo creo que sí podemos decir que es la Sor Juana. No sé si ustedes leen Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? O sea, ¿sí? Entonces, es Ho Xuan Huang, escribía lo mismo que Sor Juana de la Cruz. Y entonces, por ejemplo, tiene un poema bien bonito. Mi cuerpo es blanco, mi destino suavemente redondado, subiendo y hundiéndose como montañas en arroyos. Manos me dieron forma, mi corazón es rojo y verdadero. Pues muchas gracias. Bueno, ahora muchas gracias, Lucas. Ahora la doctora Naoko, junto con el doctor Lucas, darán la ponencia Diáspora Vietnamita en el Mundo. Voy a presentar a la doctora Naoko. Naoko Saito es profesora universitaria asociada al Centro de Investigación para los Derechos Humanos de la Universidad de Osaka. De la ciudad de Osaka. Es doctora en Ciencias y Humanidades por la Universidad Femenina de Nara con la tesis Investigación Sociológica sobre la discriminación matrimonial hacia las personas de minoría buraku. Ha investigado sobre el problema de discriminación hacia la minoría buraku, considerados los descendientes de las castas desfavorecidas en la época feudal en Japón. Hoy en día todavía existe este tipo de discriminación en la sociedad de Japón.
Investiga, además, sobre la discriminación matrimonial hacia la minoría buraku por los japoneses ajenos a esta minoría y sobre la situación de ellos que viven fuera de los barrios buraku y sus relaciones con otras minorías en Japón. En 2017 publicó el libro Sociología de la discriminación matrimonial, Tokio, Japón, Keizo Shobou. Bueno, sin más precedentes, les doy la palabra. Muchas gracias. Naoko, vamos finalmente a presentar, esa es la ponencia que hacemos juntos y quiero desde luego agradecer la participación de doctora Naoko Saito en esta investigación. Es una investigación que lo hacemos juntos y desde luego invitamos a ustedes. ¿Y de qué se trata esta investigación? Queremos hacer la investigación sobre la situación de los vietnamitas que viven en Japón y a su vez comparar con la situación de mexicanos que viven en Estados Unidos. Sí, entonces es la primera aproximación. Yo voy a hablar un poquito más despacito y ahorita le doy palabra para doctora Naoko. Entonces la primera parte es la introducción, después una pequeña historia brevísima de la diáspora vietnamita al extranjero y el caso de Japón, ¿sí? Y para hablar un poquito sobre los migrantes vietnamitas afuera, habría que lo que ustedes ven aquí, desde el siglo XVII, ¿sí? O sea, finalmente se empezó esta relación. Alexandre de Rhodes llegó a Vietnam, implementó alfabeto romano, ¿sí? Y Vietnam, aquí fue también colonia francesa, mucho intercambio, digamos, mutuo entre ambos países. Yo creo que lo más importante me habría que destacar que, por ejemplo, también los franceses iban a Vietnam. Por ejemplo, Marguerite Duras nació en Saigón en 1914, ¿sí? Una escritora francesa. Entonces, finalmente, tenemos esta presencia. Lo más importante, estos eventos históricos, ustedes yo creo que ya lo saben, entonces y lo más importante es la operación Baby Lift, cuando son ecos hasta hoy, ¿sí? La evacuación masiva de niños de Vietnam del Sur a los Estados Unidos y otros países, incluidos Australia, Francia, Alemania y Canadá, al final de la guerra de Vietnam, en abril de 1975, ¿sí? Entonces, es también algo que tiene el impacto hasta hoy en día. Y esto es lo que queremos finalmente hablar un poquito, ¿sí? Primera generación de los refugiados de la guerra y después son de Doi Moi, nuevas oportunidades y estudiar también, eso es lo que es skilled migrant, ¿sí? Después tenemos eso es lo que en vietnamita se llama Hieu Tao, piedad filial, obligaciones intergeneracionales, cómo se cambian los valores, armonía, Hoa Tuan, solidaridad, Duan Ket, 4 virtudes. Ahorita yo lo sé que tengo que finalmente tomar curso de lengua vietnamita y así el viernes lo vamos a tomar a las 3, Escuela de las Lenguas y Lingüística y Traducción, pero es Kong Dung Non Han. ¿Sí? Okay. Y también 3 enseñanzas, no solamente confucianismo, porque se llama Tam Yao, budismo, confucianismo y taoísmo, ¿sí? Taoísmo, son 3 finalmente enseñanzas. Y esto es la parte que es, y ahorita Naoko, sí. Sí. Buenas tardes, es placer mío estar aquí. Voy a hablar un poco despacio. Entonces, un momentito. Voy a hablar el caso de Japón. Sí. Primera parte, estado de residencia de los vietnamitas en Japón.
en 2017 en Japón, número de extranjeros era de 2.560.000. Entre ellos, 260.000 personas eran vietnamitas. Es el tercer puesto después de las personas de China y Corea del Sur, Sur y Norte. El porcentaje de residencia con estado de programas de entrenamiento y de estudiante han aumentado visiblemente sobre porcentaje de residencia de vietnamitas. Siguiente dos partes, entramos siguiente parte. Los refugiados y las familias que vinieron con el programa de salida ordenada. En los años 70 y 80, la sociedad japonesa recibió a los refugiados vietnamitas. En la ciudad de Himeji, en la prefectura de Hyogo, y la ciudad de Yamato, en la prefectura de Kanagawa, se establecieron los centros de estancia para los refugiados. Quisiera... sí. Disculpa, vamos a conectar USB por esta. Quisiera mostrar mapa, por lo tanto, un momentito. ¿Cómo? ¿Mientras? Entonces... Mientras... Sí. ¿No? Ok. ¿Sabes? Región Kanto hay Tokio y Kanagawa y región Kinki. Kinki hay prefectura Hyogo, Osaka, Kyoto, Nara. Desafortunadamente, como saber usted, esta región ayer ha sufrido gran daño por el tifón y mi universidad ha dañado mucho y aeropuerto ahora está cerrada y no sé, puedo volver a Japón. Y siguiente parte. La ciudad de Himeji, en que se ubica uno de los dos centros, es una región donde la industria de cuero está desarrollada. Esta industria está considerada como la industria dedicada a los buraku, los cuales se piensan que son los descendientes de las castas desfavorecidas en la época feudal en Japón. El problema de minoría buraku es mi especialidad. Siguiente. Algunos vietnamitas que se establecieron en Japón se dedicaron a este trabajo, al trabajo de industria cuero. Algunos aprendices de técnicas que vinieron desde Vietnam a Japón en la primera década del siglo XXI también se dedican a este tipo de trabajo. Quisiera mostrar a ustedes video, pero no pude. Entonces, vamos, siguiente. Desde los años 90, en el distrito Nagata de la ciudad de Kobe, en la prefectura Hyogo, muchos trabajadores vietnamitas se dedicaron a la industria del calzado hecho del polipiel. Originalmente, los buraku y los descendientes coreanos se dedicaron a esta industria. De esta manera, una parte de los trabajadores vietnamitas entraron a las industrias en que se dedicaron las minorías en Japón. Siguiente parte. Los niños vietnamitas de segunda generación, sus idiomas y sus culturales. En la ciudad de Yao, en Osaka, se colocaron viviendas públicas para estancia de refugiados vietnamitas. Estas viviendas estuvieron aledañas de barrio buraku. También
vivieron muchos descendientes coreanos. Pues en la sociedad japonesa era difícil para los extranjeros alquilar viviendas, pero en los barrios Buraku era posible. En la comunidad Buraku en esa ciudad se estableció un club para los niños Buraku en los años 70. Uno de los objetivos era dejar a los niños que tuvieran la identidad como Buraku. Los descendientes coreanos también se estableció el club para los niños que se llamó Tokkabi Kodomokai. Tokkabi es una criatura mítica de las penínsulas de Corea. En ese caso, el aprendizaje de su lengua de la herencia es otro objetivo del club. En este club, los padres vietnamitas también podrían hacer consultas sobre la vida cotidiana. En la ciudad de Yao, en Osaka, aproximadamente viven 1,100 vietnamitas, de los cuales 400 viven en este barrio Buraku. En un día, una vietnamita dijo: poco a poco mi hijo no habla conmigo en la lengua vietnamita. ¿Hay algún lugar que enseñe el idioma? Un personal coreano del club sintió: es la misma situación que nosotros vivimos en otro tiempo. En consecuencia, los coreanos empezó la clase de la lengua vietnamita. También, en el centro de comunitario de este barrio Buraku, se celebra el Año Nuevo Lunar Teto en gran escala. En 2015, se estableció un templo budista vietnamita en ese barrio. Quisiera mostrar foto de karaoke bar de Vietnam en este barrio Buraku, que no pudo. Entonces, siguiente parte, avanzamos. Trabajadores vietnamitas en Japón que aumentan más. Es última parte. El gobierno japonés examina la posibilidad de un nuevo sistema de residencia extranjera para asegurar la mano de obra en el país. Se considera que los trabajadores vietnamitas aumentarán aún más en el futuro. Este año, en la prefectura de Nara, cerca de Osaka, se inició el examen escrito en vietnamita para obtener la licencia de conducir por primera vez en todo el país. Sin embargo, lo que la sociedad japonesa debe ofrecer para la vida cotidiana de los vietnamitas en Japón todavía no se ha determinado y queda como tarea pendiente. La política de inmigración en Japón únicamente se interesa en el control de los extranjeros y le falta interés en la consideración humanitaria como la integración de las familias inmigrantes. En febrero de este año, el gobierno japonés obligó a repatriarse a 47 vietnamitas en el estado de la estancia irregular. Entre ellos, habían personas que vivieron en Japón por más de 20 años. Un artículo de periódico dice que, en consecuencia, en Japón también ocurre la misma división de las familias, como la política del gobierno de Trump en Estados Unidos hacia las y los mexicanos. Y cambia tu parte, conclusión. Bueno, la principal conclusión de nuestro trabajo de la investigación y comparación en el caso de Japón es que existe la discriminación de los mexicanos en Estados Unidos y también discriminación de la comunidad vietnamita en Japón. Porque la actitud de ambos gobiernos hacen que lo que doctora Naoko subrayó, el gobierno Japón solamente busca los trabajadores de estos niveles
bajos, o sea, no se preocupa por integración plenamente para la comunidad vietnamita dentro de la sociedad japonesa, ¿sí? Y eso es lo mismo ocurre también con los mexicanos en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esta investigación que hacemos con doctora Naoko es algo novedoso aquí en México, y lo segundo más interesante también es que ¿qué significa esto lo de buraku? ¿Sí? Buraku en el siglo XVI, XVII y XVIII fue la casta Japón más baja. Ellos se encargaron de limpiar las calles, tenían puestos como policía, también recogían los animales muertos, ¿sí? Y hoy en día, cuando los vietnamitas llegan a Japón, justo llegan a los barrios de buraku, ¿sí? Ya no hay castas en Japón, pero ocupan estos barrios y allá se integran, ¿sí? Por falta también esa es la crítica de la política del Japón, ¿sí? O sea, Japón es un país que no se le quitó nada finalmente de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban finalmente junto con Alemania nazi en un pacto, ¿sí? O sea, finalmente esta gran actitud finalmente de la racista la caracteriza a Japón, ¿sí? Entonces, es muy interesante cómo los valores vietnamitas entran en las comunidades de buraku de Japón y hay cierta transformación, ¿sí? Lo mismo finalmente se ve, pregunta para ustedes. ¿Qué ocurre con los mexicanos finalmente que salen del país y en qué comunidades se integran dentro de Estados Unidos? ¿Sí? Sí, o sea, es la finalmente pregunta que habría que hacer. Bueno, pues es todo y muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, como en las otras mesas, queda espacio para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo sí tengo una pregunta para el doctor Lucas y otra para Naoko. ¿Tienes, Lucas, alguna explicación de por qué las mujeres jóvenes pueden acceder a puestos más altos y ya conforme van creciendo, digamos, ya no tienen esa posibilidad o esa posibilidad se reduce? Me parece muy interesante el dato, pero no sé si tú tienes alguna teoría de por qué pasa esto. ¿Hay más preguntas? Otra para Naoko, entonces. Gracias. Nosotros, bueno, trabajamos con los datos duros que vienen de las fuentes oficiales. Eso es lo que dicen los datos, ¿sí? Porque uno puede leer los periódicos y hacer sus ciertas adivinanzas, ¿sí? No, son los datos finalmente oficiales. O sea, habría que preguntar qué pasa con la sociedad, ¿sí? Eso nos dicen los datos fuertes. Ahora, cierta interpretación. Yo creo que la edad sí tiene impacto en caso de, por ejemplo, si la mujer es más grande, tiene que ocuparse con un hogar, ¿sí? En un hogar cuando hay finalmente también nietos, esposo y todo el tipo finalmente de relaciones dentro familiares. ¿Quién se ocupa realmente, precisamente? ¿Sí? Sí, yo creo que es la mujer, ¿sí? Y en caso de los hombres, yo creo que no, o sea, ¿sí? O sea, el hombre cuando... En caso finalmente, eso dicen los datos, ¿sí? O sea, el hombre más grande más desempeña en el seno de los altos puestos, ¿sí? Bueno, por mi parte es todo, pero hay también, o sea, muchas preguntas por contestar, ¿sí? O sea, investigar también, porque hay ciertas diferencias entre las ciudades. No mismo ocurre finalmente en Hanoi y Ho Chi Minh City o Da Nang. Hay ciertas diferencias. Los datos oficiales nos dan la panorama oficial, pero hay ciertas diferencias dentro de la sociedad y nosotros sociólogos tendremos que ir y utilizar los surveys o también bueno, saber qué es lo que pasa, ¿sí? Pues muchas gracias. Bueno, doctora Naoko, otra pregunta. ¿Cómo han manejado los migrantes vietnamitas las cuestiones de discriminación en Japón? Es decir, si los grupos han hecho alguna tradición o alguna forma de identificarse entre ellos o de agruparse justamente para contrarrestar la discriminación que han llegado a sufrir en Japón.
Más despacito y más concreto. Ok. ¿Cuáles son las formas en que los migrantes vietnamitas han construido su identidad fuera de su nación? あes Curso de lengua vietnamita en curso de lengua vietnamita en los barrios con coreanos. originalmente el club de black y el club de coreanos son para enorgullecerse su origen. Por lo tanto, también en club de Vietnam, hacer en orgullo a los niños en orgullecer su origen, su lengua, su cultura. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia? No, sí voy a preguntar. Voy a preguntarle al fondo. Pues así fuerte ahí. No, miren, Lucas, se acaban 1:25, quedan 5 minutos. Sí, bueno, antes que nada, pues agradecer a los ponentes por sus exposiciones. Bueno, yo me llamo Eric, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y tenía una pregunta para la doctora Naoko. Bueno, a mí me sorprenden esos paralelismos que existen, ya sea Vietnam con Japón, ¿no? Y Estados Unidos, México y la cuestión migratoria. Es interesante el hecho, ¿no? De una política exterior completamente agresiva contra el migrante mexicano, la separación de familias, pero a su vez los migrantes se adopta un cierto tipo de cultura, ¿no? De valores que están implícitos en las sociedades norteamericanas y en ese sentido quería saber, ¿no? ¿Qué tipos de valores empiezan a adoptar las comunidades vietnamitas que emigraron a Japón? Es decir, un poco fácil, por favor. Sí, es un tipo de valores que los vietnamitas aceptan en Japón. Tipo de ¿Qué valor? valor, familia, solidaridad. Pero segunda generación poco a poco asimila a Japón y yo tengo estudiante vietnamita de segunda generación, pero, para comparación con otros estudiantes no hay diferencia, no siento diferencia. Bueno, entonces se termina esta tercera mesa. Hago entrega de sus constancias al doctor Lucas y de su constancia a la doctora Naoko. Muchas gracias por sus enriquecedoras ponencias y bueno, despidámoslos con un aplauso. También a las 4:40 los invitamos a la actividad cultural y a la exposición fotográfica que está aquí afuera también de la Embajada de Vietnam. Desde luego quisiera agradecer a ustedes, pero sobre todo al señor excelentísimo de la Embajada, Embajada Vietnamita de México. Al ratito, en 2-3 minutos, vamos a comenzar con la apertura de la exposición fotográfica con el pensamiento de gran héroe de Vietnam, Ho Chi Minh. Muchas gracias. Y después, a las 4 por la tarde, no olviden, tenemos Vo Vinam, ¿sí? Un grupo de arte marcial. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, doctora, muy interesante. Muchas gracias. La USB y ya no pasa nada. No hay problema. No, no hay problema, estuvo bien. Sí. ¿Cuándo harás? ¿Cuándo? Siguiente evento. ¿Cuándo? Ahorita es ahorita.
No, ¿de qué Lucas a ti? Sí, sí, no sabía. Yo pensé que seguía viendo. Cuando puedes firmar aquí, Sí, nada más estás en el cuello, entonces. es para los libros, los libros que obsequiamos, a veces Así para las dicen que listillas. recibí nada más tu firma. あ、そうそうそう。Universidad de Ciudad Osaka. Es papel para contratar de libro. No, nada más es para exposición. Que nos recibiste un libro que te regalamos. Exposición. Y ahora